Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este pequeño video les voy a explicar un poquito sobre las medidas de seguridad y manipulación de los explosivos. Primero que nada, pues, ¿qué es un explosivo? Un explosivo es una mezcla de compuestos químicos que mediante un estímulo desprende altas presiones y temperaturas con el objetivo de fragmentar la roca. ¿Sí? Entonces, los explosivos, digámoslo que unos explosivos reaccionan a otros, es decir, otros los hacen detonar, ya sea a un fulminante, en el caso del fulminante que digamos lo que hace que detone el alto explosivo y el alto explosivo hace que detone el agente explosivo. Entonces es una reacción en cadena, por así decirlo. Y este tipo de reacciones en cadena tienen mucho que ver en su transporte y almacenamiento, al igual en su aplicación. ¿Sí? El colocarlos de una manera adecuada, el almacenarlos, el transportarlos o el cargarlos. Ahora, ¿qué son los accesorios o artificios? Bueno, son todos aquellos elementos que nos van a ayudar a transferir la señal para lograr la detonación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que viene siendo un ONEL, tenemos lo que es el cordón encendedor o termalita, el cordón detonante y tenemos las cañuelas. Entonces, las cañuelas van a iniciar el cordón detonante va a iniciar los noneles dependiendo del número de secuencia que tengan, ¿sí? Y el fulminante que tiene los noneles va introducido en alto explosivo, ¿sí? Entonces ese fulminante detona el alto explosivo y el alto explosivo va a detonar en este caso la carga de columna que puede ser otro alto o puede ser ANFO, ¿de acuerdo? Y la termalita pues es un accesorio o un artificio, digámoslo, opcional, ¿verdad? En el caso que nosotros no queramos encender lo que vienen siendo las cañuelas de manera directa, es decir, así con algún encendedor o con algún otro tipo de elemento que nos ayude a generar fuego. Entonces ponemos la termanita aquí en el conector, ¿sí? Y le podemos prender de lejos. Ok, ¿cómo se dividen los explosivos? Bueno, ya tenemos los altos explosivos y agentes explosivos y tenemos los artificios e iniciadores, que ya lo acabamos de mencionar. Entonces, en la actualidad, lo que más se utilizan son los altos y los agentes, ¿no? Pero también se tienen, dentro de los altos se tiene otra clasificación, dentro de los altos se tienen las dinamitas, se tienen las emulsiones y se tienen los hidrogeles, entre otros, ¿no? Y dentro de los agentes, pues tenemos todo lo que vienen siendo los ANFOS. Eh, ¿Cuáles son dos diferencias entre el agente y el alto? Bueno, son los tipos de energía y aparte de su composición química. ¿Sí? La composición química es un tanto diferente. ¿Sí? Y las propiedades que tienen pues también son diferentes, por eso sus características o sus aplicaciones son diferentes y eso también tiene mucho que ver en el almacenamiento. Entonces, lo voy a poner por el lado de la energía. La diferencia en cuestiones de energía es que este nada más genera energía de gas, mientras que los altos explosivos generan energía de gas y energía de choque. Según el tipo de energía que desprenden, son los efectos que van a generar sobre la roca. La energía de choque genera un agrietamiento radial, mientras que la energía de gas expande ese agrietamiento. Esas grietas las expanden, ¿no? Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que vienen siendo los artificios de iniciadores, pues tenemos infinidad de artificios de iniciadores y cumplen con diversas funciones, pero el objetivo de estas es transferir la señal para hacérsela llegar a el explosivo. Bueno, el manejo de los explosivos en el interior mina es obligación, ¿sí? O es responsabilidad de la persona que va a manipularlo, es decir, en el momento del transporte, pues es obligación de la persona que lo va transportando, ¿sí? Ella es la responsable ahora sí que del explosivo, dependiendo de una de las etapas. En el almacenamiento, pues es responsabilidad del encargado del polvorín, ¿sí? Y ya en el momento del cargado, pues es responsabilidad del oficial de voladura. Y esa persona pues debe estar capacitada y debe tener las competencias para poder manipular los explosivos. En este caso debe tener una DC-3, ¿no? Para uso y manejo de explosivos y poder ser un oficial de voladura. Esto es lo que te va a acreditar.
Debo utilizar la persona que manipule los explosivos, pues todo su equipo de protección personal, dependiendo si es en mina subterránea o de tajo, pero debe cumplir con los estándares y normativas o reglamentos que la empresa minera y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pues nos estipula. Se debe solicitar la cantidad de explosivo necesaria para que no haya sobrante. Allí en esa cuestión los barrenos, ¿sí? Como son un cilindro, se utiliza la fórmula de pi por radio al cuadrado por la longitud. Entonces, hay que sacar el volumen de cuánto va a ser cargado con alto, cuánto va a ser cargado con anfo, y luego considerar la presencia de agua o varias condiciones que se puedan tener para seleccionar el tipo de explosivo. Entonces, ya cuando nosotros tenemos la fórmula, calculamos el volumen de, digámoslo, del barreno, de lo que va a tener cada tipo de explosivo, pues ya conforme a la densidad del explosivo, pues vamos a calcular los kilogramos de explosivo, luego lo vamos a dividir entre la cantidad que tiene una caja o la cantidad que tiene un saco para calcular la cantidad de cajas de alto y la cantidad de sacos de anfo. Eso lo vamos a ver más adelante, esto se lo explico de manera general. Entonces debemos determinar la cantidad de explosivo para evitar lo más que se pueda sobrantes, ¿no? Bueno, al recibir el explosivo, pues hay que cumplir con una serie de puntos, ¿no? Para hacer un uso responsable del explosivo. Perdón. En este caso, pues tener un cajón de madera o una tarima para lo que viene siendo el anfo. Sobre todo cuando hay presencia de agua, ¿no? No tener el anfo en un lugar, digámoslo, en el piso cuando hay agua. ¿Por qué? Porque el anfo pierde sus propiedades con el agua y posteriormente pues no va a detonar. ¿Sí? Además que es menos denso, pues tiende a flotar en el agua. Entonces, todo ese tipo de cuestiones. Luego, mantener separados los explosivos que sean compatibles. ¿A qué nos referimos compatibles? Esto es muy importante. Nosotros para almacenarlos, transportarlos, hay una compatibilidad. Es decir, con qué explosivos pueden reaccionar otros o pueden detonar. Ejemplo, se almacenan o se transportan los explosivos de la siguiente manera. Todo lo que vienen siendo altos y anfos, ¿sí? Todo lo que vienen siendo altos y agentes o bajos explosivos, se almacenan donde mismo, junto con el cordón detonante. Entre ellos tres no pueden detonar, o sea, el anfo no detonaría con el alto si no está cebado. Y luego el cordón detonante pues no reacciona ni al alto ni al agente explosivo. Entonces entre ellos tres no reaccionan. Esos tres van juntos, ya sea para transportarse o almacenarse o al momento que vas a cargar. Esa sería la manera de separarlos, ¿sí? Y los otros, lo que se vienen siendo los artificios, lo que vienen siendo los noneles, las cañuelas, el cordón encendedor, en este caso la termalita, los fulminantes y los conectores y los otros artificios, sí van aparte, ¿sí? Se almacenan aparte, se transportan aparte. ¿Por qué? Porque digamos lo que el alto explosivo es sensitivo, es decir, puede detonar con el nonel, puede detonar con el fulminante, puede detonar con los conectores. Y el cordón detonante, que va junto con el alto y el agente, puede detonar con el nonel, puede detonar con el fulminante, puede detonar con los conectores. Entonces, se dividen de tal manera en el que no puedan, digámoslo, tener una reacción entre sí y poder generar una detonación no deseable. Entonces, esa es la manera de separarlos. Son altos explosivos, agentes explosivos o bajos explosivos y cordón detonante juntos. Y todo lo que son el resto de artificios van juntos. Entonces, de esta manera no tendrías una detonación, ¿no? Entre comillas. Ok. Por ningún motivo hay que someter los explosivos a temperaturas, golpes o corrientes eléctricas. Es muy poco probable que un explosivo de los que se usan actualmente pues vaya a detonar por temperatura o por un golpe, ¿no? Ocupa hacer un impacto relativamente fuerte, pero con una corriente eléctrica sí es un poquito más probable que detone.
pero la norma nos dice que todo explosivo debe manejarse como de alta peligrosidad, ¿sí? Sobre todo los altos explosivos. Mantener bloqueadas las áreas de trabajo, es decir, tú donde vas a manipular los explosivos, pues hay que poner tu barricada y que nada más entre el personal que está autorizado para realizar esa operación o al que tú le des autorización a que entre, ¿no? Mantener los explosivos alejados de combustibles. Bueno, esto es pues obvio, ¿no? Para generar una detonación secundaria o no deseada, pero hay algo que hacen en muchas minas pequeñas. ¿Qué hacen en muchas minas pequeñas? Bueno, lo que hacen es, compran anfo, le echan fertilizante y le echan diésel y lo revuelven, para hacerlo rendir un poquito más. No pasa nada. Aquí el detalle es que hay un balance 94-6, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? 94% de nitrato de amonio y un 6% de algún combustible que puede ser diésel, puede ser virutal de madera o algún otro portador de carbón, ¿sí? Para tener un balance idóneo de la energía, es decir, que al momento de detonar tenga la máxima potencia y nos dé los mejores resultados. Muchas veces cuando hacemos este tipo de mezclas, pues lo único que hacemos realmente es empobrecerla y tener resultados pues desfavorables, ¿no? Al final de cuentas, por querer rendir el producto explosivo, pues nos podemos perjudicar. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas mucho en cuenta al momento de querer hacer alguna revoltura ahí con combustibles o algunos otros elementos. Bueno, otra regla es no fumar, pues ya sabemos por qué las razones, y no abandonar el área donde se tenga preparado explosivo, y si se abandona, pues poner una barricada, ¿no? Pero siempre estar al pendiente y no pegar fuera de horarios. No implementar explosivos, bueno, no impregnarlos, ¿no? Con otros tipos de elementos, que es lo que acabamos de mencionar, pero que en minas que no tienen mucho presupuesto, pues ellos sí, sobre todo en la cuestión del ANFO, pues sí hacen por ahí algunos experimentos. Manejo de sobrantes. Bueno, los sobrantes hay que tratar de evitarlos, por eso se debe calcular la cantidad de explosivo necesario que vamos a utilizar para, pues digámoslo, no tener ese sobrante, no dejar cajas abiertas o sacos abiertos. En dado caso que se queden cajas o sacos abiertos, hay que ponerlos en un lugar para que el encargado del transporte, si el polvorero, pues se los lleve otra vez al almacén. Nada más que en el almacén, como se tiene entrada y salida, pues se supone que ese producto es explosivo. Esos productos abiertos, pues para las próximas voladuras son los primeros que se van a utilizar. ¿Sale? Bueno, lo que dice, el operador que utiliza explosivo en turno deberá reportar los sobrantes, o sea, es obligación de uno utilizar los sobrantes para que sea regresado el polvorín, es lo mismo que les acabo de comentar. Lo que hacemos, pues a veces es cargar un poquito más los barrenos y tratar de que no sobre. Lo que vienen siendo las cajas y sacos, pues lo pone uno junto al tope también para que se destruya, ¿no? Bueno, el manejo de empaques, todos los sobrantes deben de ser colocados junto a la área de su voladura para la destrucción, también es lo que les acabo de mencionar. Bueno, vamos a ver el almacenamiento, ¿sí? Almacenamiento. Bueno, el polvorín, pues digamos que es el área donde se almacena todo el producto explosivo y los artificios, pero tenemos dos polvorines, uno que guarda los altos, los agentes y el cordón detonante, y el otro polvorín que guarda todo lo que viene siendo el resto de artificios, ¿sí? De tal manera que no sean compatibles y no puedan detonar entre sí. El polvorero, pues la persona responsable, ¿sí? Bueno, el almacenamiento, todo lo que viene siendo el uso de explosivos, tanto almacenamiento, transporte, ¿sí? Y la regulación en general, está regido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en este caso por la Sedena, el Ejército, ¿sí? Es responsable del polvorero que el explosivo sea acomodado correctamente en el polvorín correspondiente, tomando en cuenta la capacidad autorizada por la Sedena. Es decir, nosotros tenemos cierto polvorín y se nos rige algún permiso para almacenar cierta cantidad. Nosotros no podemos almacenar más de esa cantidad, ¿sí? Por cuestiones de autorización.
ya sería una cuestión ilegal y pues nos pueden incluso clausurar el permiso por un tiempo indefinido y eso nos perjudicaría. Bueno, ¿cómo hay que o dónde hay que ubicar lo que vienen siendo los polvorines? Primero que nada, pues hay que ponerlo en zonas donde no haya poblaciones o donde no haya algunas personas que podamos afectar en el dado caso de algún accidente. ¿Sí? Y luego otro sería que deben de estar en lugares que nos prolongue la vida útil del explosivo. ¿Por qué? Porque el explosivo también tiene una cierta caducidad. ¿Sí? También se caduca y también pierde sus propiedades, ya sea por humedad, por temperaturas altas o por temperaturas bajas. Puede perder sus propiedades y a lo mejor sí detona, pero no nos daría los mismos resultados. Debe ser construido en lugares aislados, ¿no? Donde pues, no haya, digámoslo, mucha maleza, mucha vegetación o donde podemos afectar algún tipo de especies animales, pobladores, ¿sí? O poblaciones. ¿Qué características debe tener un polvorín? Bueno, primero que nada debe estar construido en un material sólido, sobre todo se construyen de hormigón, ¿sí? Para tener una resistencia, ¿no? Incluso al impacto de una bala para en dado caso de alguna detonación. Debe tener lo que viene siendo pues, el parapeto, lo que viene siendo la malla, a una distancia de 3 metros, ¿sí? Y con una altura también de 3 metros. Tiene que tener su puerta chapeada, ¿sí? Con su candado y por dentro están recubiertas de madera, su tierra física para en este caso eliminar la energía estática que podemos tener nosotros. Ahí vamos a descargar nuestra energía para no generar alguna chispa y digamos pueda ocurrir algún accidente. Tener señalado todo visiblemente, ¿sí? Para todo el personal. Un pararrayos, pues eso ya es cuestión de la naturaleza, ¿no? Para en dado caso que caiga un rayo, pues ahí sea canalizado. Libre de maleza, ¿sí? De material orgánico de 20 a 50 metros. Ahí en esto lo que se aplica mucho es soltar animales, ¿no? Una vaca, caballos. ¿Para qué? Para que se estén comiendo la hierba. Esa es una actividad muy común en el utilizar a los animales. Rejilla de ventilación, bueno para evitar lo que viene siendo acumulación de humedad, ¿sí? Y esa también nos va a servir como una rejilla de antirrobo. Aquí el detalle es sobre todo la cuestión de la humedad. ¿Por qué? Porque hay muchos explosivos como lo que vienen siendo los anfos, pues pierden sus propiedades con el agua. Material contra incendios, bueno, pala, pico, lo que vienen siendo botes de arena y agua y extintores, ¿no? Para combatir pequeños incendios. Ya cuando son incendios mayores, pues hay que hablar a una cuadrilla. Condiciones del polvorín, pues libre de humedad, buena ventilación y estar vigilado las 24 horas. Medidas de seguridad en su almacenamiento. Bueno, siempre hay que acomodar los explosivos de tal manera que el explosivo más viejo es el que vaya saliendo, ¿no? Digamos lo que hay que ponerlo más junto a la puerta, el producto explosivo más nuevo y ir, más viejo junto a la puerta más viejo para que vaya saliendo y el más nuevo irlo poniendo al fondo, ¿no? Para irle dando salida siempre por rotación al más viejo, ¿sí? Porque también tiene una fecha límite que pierde sus propiedades. Bueno, altura máxima, sea la que debe estar en este caso almacenado el explosivo, es a 1.5 metros y está delimitado por una línea, aquí podemos ver la línea. ¿Sí? Llevar un registro de la entrada y salida, esa es obligación del encargado del polvorín. Está prohibido fumar, llevar artículos que generen chispa o sustancias inflamables. Y aquí es lo importante, ¿sí? Almacenar los productos explosivos del mismo tipo y clase. Esto es lo que les estaba mencionando hace un momento. Lo que viene siendo el cordón detonante va con los agentes explosivos y los altos explosivos. Por decirlo aquí, estas son marcas comerciales, Supermexamon D, ¿sí? Hay uno que se llama Austinite 15 o ANFO, ¿sí? Emulex C, Emulex 1, que son productos comerciales, ¿sí? Son nombres comerciales, pero aquí tenemos lo que vienen siendo agentes, que viene siendo el Supermexamon D,
y el ANFO, y tenemos altos que es el Emulex C y el Emulex 1. Entonces, esa es la manera de almacenarlo, ¿sí? Altos explosivos, agentes explosivos y cordón detonante. Y del otro lado, pues ya tenemos el resto de los artificios. Tenemos fulminantes, mechas, conectores, noneles y cordón encendedor. Va de nuevo, se almacena así porque, por decir aquí, el Emulex C y el Emulex 1 reaccionan con el nonel, con los conectores y con los fulminantes, ¿sí? O sea, esos detonan este y este detonan con eso. Y si esto lo revolviéramos con estos, pues va a detonar este y estos dos ya cebados van a hacer que detonen estos dos y que detone este también. Entonces, por eso se separan de esa manera. Y luego, pues ya tener separados de las paredes 50 centímetros, ¿sí? Marcado por una línea lo que viene siendo el producto explosivo. Por aquí lo estamos viendo que él ya lo tiene pegado a la pared. Y eso se hace para que haya circulación, digámoslo, de aire, ¿sí? Colocar el explosivo sobre tarimas de aproximadamente 10 centímetros de alto. También nos va a servir para la circulación de aire y en dado caso que haya acumulación de humedad en el piso, pues también no nos afecte la vida útil. Se requiere iluminación artificial empleando lámparas de seguridad, en este caso sobre todo utilizar energía solar, no corriente eléctrica por dado caso de algún accidente. No dejar explosivos sueltos ni cajas abiertas. Eso es lo que les digo, o sea, cuando llegan los de la Sedena nos revisan todo ese tipo de cuestiones, desde la antena para rayos, desde la altura, la separación entre explosivos, las tarimas, la ventilación, el tipo de iluminación y si los explosivos están abiertos, no deben estar abiertos. Por eso, cuando vamos a retornar algún explosivo que no se utilizó en una pegada, ¿sí? En la próxima voladura, luego es el primer producto explosivo que debemos mandar. ¿Vale? Ok. Entonces, voy a parar aquí este video y vamos a ver en el siguiente el transporte.